Muy bien, pues buenas noches, tarde noches a todos. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 26 de esta serie, nuestra declaración de fe. Y hoy vamos a ver el tema el hombre, su salvación. Esto es muy importante. Hemos venido en los temas anteriores poniendo bases muy sólidas, ¿no? En cuanto a ubicar dónde se origina la salvación, de quién es la salvación. Y bueno, ahorita vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Es el hombre y su salvación, cómo es que el hombre llega entonces a la salvación. Todos entendemos de entrada que es mediante la fe, ¿verdad? Y si no ahorita, pues lo vamos a ver esto, ¿verdad? Uno de los puntos que hablamos en los temas anteriores es que precisamente la salvación es absolutamente por gracia, es decir, el hombre no tiene ningún mérito en ello, y más vamos a ahondar en esto. Entonces, este tema que es el 26, repito, es el hombre y su salvación, y algo muy importante que nosotros tengamos muy presente es esto precisamente, que Dios no creó al hombre para que el hombre pecara después y luego salvarlo, ¿verdad? O como plan B, eso ya lo tratamos, ¿verdad? O salvar a unos y condenar a otros, desde la eternidad haber planeado la salvación a unos y la condenación para otros, porque al fin y al cabo Dios es soberano, y sí, Dios es soberano, pero lo que acabo de mencionar hace un momento, pues es yo creo que es una visión obtusa de lo que es la soberanía de Dios y no necesariamente bíblica. Yo creo que esa postura de que Dios desde un inicio decidió salvar a unos y decidió condenar a otros porque Él es soberano, más que un tema bíblico, eso es una postura filosófica para sostener precisamente una postura, una posición. No vamos a entrar ahorita por ahí, no vamos a entrar, ese no es el tema que vamos a estar tratando, sino vamos otra vez, donde vamos a aterrizar esto, es lo que estamos haciendo ahorita es teología bíblica, no propiamente sistemática, es teología bíblica. Y lo que la Biblia nos dice es que precisamente Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Es decir, que Dios hizo al hombre como su imagen para que fuera su regente. Y esto ser su imagen, su semejanza, pues incluye la libertad de decisión, incluye muchísimas cosas, ¿verdad? Es decir, Dios, al haber creado al hombre a su imagen, no lo creó para pecar. Eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Porque, repito, hay muchas posturas que surgen por ahí. No voy a entrar ahorita en eso porque eso, en verdad, es largo. Hay discusiones que tienen más de 500 años y no creo que vaya a acabar yo con ella en 20 minutos. Entonces, vamos a pasarla por alto. Vamos a ver, por favor, en sus Biblias, Juan capítulo 3, de los versículos del 16 al 18. Vámonos a ir estrictamente a lo que dice la Escritura con respecto a la salvación del hombre. ¿Está bien? La Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. Muy importante, porque a veces nada más leemos el 16. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Entonces, hemos expuesto ya cuál ha sido la condición o cuál es la condición del hombre natural y pues su catastrófico e inevitable futuro, si no es por el Salvador. ¿Sí? Si no es por Cristo Jesús, si no es porque el Hijo de Dios precisamente ha venido. Es decir, si el Hijo de Dios no es enviado por el Padre, el hombre inevitablemente tiene un eterno
una eterna condenación, una eterna separación del Padre, de Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Pues el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de desarrollar cómo nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios, con ese eterno amor, con ese inagotable amor, con su gracia, con su misericordia, cómo resuelve precisamente uno de los más grandes conflictos teológicos, ¿sí? Este es uno de los más grandes conflictos teológicos, ¿sí? Cómo Dios puede perdonar sin dejar de ser justo. Ese es uno de los conflictos teológicos más fuertes, ¿sí? ¿Cómo puede Dios perdonar sin dejar de ser justo? Y bueno, el Evangelio revela precisamente cómo se da eso, cómo Dios entonces puede salvar a los pecadores sin comprometer su justicia, sin comprometer su carácter justo. Y antes de llegar ahí a Romanos capítulo 1, versículos del 16 y 17, que son un pasaje muy conocido, ¿verdad? Debiera de ser al menos. Este, uh, eh, Déjenme poner una ilustración que seguramente algunos de ustedes la han escuchado ya, pero es como esto, ¿verdad? Vamos a decir que hay una corte, está todos los elementos de una corte, está el juez, ¿verdad? Obviamente está el fiscal, que es el que representa la ley y el que presenta los cargos en contra del acusado, y está también la defensa, ¿verdad? Del acusado, y hay un jurado, etcétera. Eso es en una corte en donde los juicios son orales, ¿no? No me voy a meter más por ahí, pero digamos que está el acusado y el fiscal dice lo siguiente: bueno, señores, ¿verdad? Su señoría, ¿verdad? Al juez le dice: señores del jurado, pues aquí ahora sí que fíjese que a este fulano lo encontramos con las manos en la masa, ¿verdad? Fue agarrado, fue capturado infraganti, es decir, cometiendo el acto mismo de esa violación de la ley, ¿verdad? Y después, ya que fue tomado, y él voluntariamente, después de que fue tomado o capturado en el acto mismo de su transgresión, él voluntariamente confesó que era culpable, que lo había hecho, dio todos los detalles, y bueno, ahora sí que lo que la fiscalía demanda es la pena máxima para este caso, ¿verdad? No estoy diciendo si es un asesinato o lo que sea, para este caso, para este crimen, que es de 20 años, por ejemplo, ¿no? Eso me suena ya casi, casi como asesinato. 20 años. Eso es lo que se tiene, y eso es lo que pedimos. Entonces, de repente se levanta el juez y dice: bueno, pero ¿saben qué? Yo soy un juez lleno de amor, yo soy un juez lleno de misericordia, y ¿sabes qué? La verdad es que no me gustaría que sufriera este hombre. Ya suficiente sufrimiento tuvo al haber pasado, al haber infringido la ley, y después la vergüenza de haber sido capturado, y después el confesar, y no, y después meterlo allá a la cárcel, mandarlo a la cárcel, y no, va a salir aprendiendo más cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te declaro inocente, no hay condenación y paz, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes? Que ese juez está fuera de sus cabales, o que es un juez corrupto, pero la integridad de ese juez, la cabalidad de ese juez queda completamente en entredicho, porque la responsabilidad del juez es precisamente aplicar la ley, es precisamente dictar sentencia. Entonces, no sé si vean por dónde va, porque muchas veces esa postura que mucha gente tiene es: bueno, entonces pues ya es que Dios nos ama, Dios no va a condenar a nadie porque Dios nos ama. El asunto es que hay una falta, es que ha habido transgresión a la ley. El asunto es cómo se resuelve eso, cómo Dios entonces puede perdonar al pecador que ha infringido la ley, es decir, cómo la ley puede venir a ser satisfecha, cómo puede venir a ser servida.
Ese es un problema teológico y en donde muchos entran, ¿verdad? Y se va desde un lado al universalismo, nos dicen, no, 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 lo que pasa es que ya Cristo murió por todos, la Biblia dice que Cristo murió por todos, ¿verdad? Rompiendo todas las reglas de interpretación. Entonces todos vamos a ser salvos porque Dios nos ama y Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, ¿verdad? No va a mandar a sus criaturas porque Dios es un Dios tan grande, tan amoroso y Él nos perdona. Y dice uno, sí es cierto, Dios es grande, Dios nos perdona, pero para que haya perdón, la ley tiene que haber sido satisfecha antes. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Están listos? ¿Verdad? Romanos 1, 16 y 17 dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Fíjense bien, ¿eh? Aquí es muy claro, esta versión es textual y es lo más claro, lo más actualizado que tenemos, ¿sí? Es la nueva Biblia de las Américas. Pues es el poder de Dios para la salvación, cosas muy específicas, de todo el que cree. Son cosas muy específicas que está hablando. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio, escuchen bien, da la razón porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, todo esto que vamos a ver ahorita, les voy a dejar tarea porque el pasaje, todo lo que trata aquí es largo y todo este pasaje de la vida de fe, de la redención, de la salvación, que es por la fe, que es por gracia, por medio de la fe, pues lo comprende aquí desde el versículo 21 de Romanos 3 y todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5. Entonces eso para que lo lean, lo repasen en casa, hagan sus notas. Vengan conmigo, hablando de esto, a Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a irnos hasta el versículo 26 con la ayuda del Señor y vamos a tratar de explicar paso por paso. Y dice así, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? Es una declaración contundente, ¿eh? Porque por las obras de la ley, es decir, por el cumplimiento o intentar cumplir la ley, nadie se puede salvar a sí mismo porque yo cumplo la ley, entonces yo me salvo, yo hago esto y esto y esto y con esto obtengo la salvación. Aquí es una declaración contundente, categórica. No tengo el tiempo para irme todo el capítulo, que viéramos todo desde el capítulo 1, ¿verdad? Donde trata acerca de qué es el evangelio, por qué está la condición del hombre como está. En el capítulo 2, esa acusación que se le hace al moralista, precisamente el hecho de aquellos que dicen, no, yo sí soy muy bueno y yo puedo lograr esto, y cómo es posible que aquel hizo esto, ahora cómo es posible que esto no hace, lo que pasa es que es un hijo del diablo, pero yo que hago esto y yo me presento así y yo esto. Y les dice cosas, a ver, si tú dices que eres Juan Camaney, pero tú que dices que no debes de robar, robas, tú que dices que no debes de adulterar, adulteras, tú que dices que no debes de hacer esto es lo que tú haces, tú eres un moralista. Y después llega el capítulo 3, hay una acusación fuertísima con eso, estoy resumiendo hiper rápido, ¿sí? Llega el capítulo 3, ¿verdad? Para hacer saber, donde se declara que todo el ser humano, todos los hombres han pecado, ¿sí? Y que nadie se puede salvar por las obras de la ley. Y es aquí en donde estamos empezando este tema, precisamente, ¿sí? Porque por las obras de la ley, y aquí lo deja en claro, ningún ser humano será justificado delante de él. Dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Esto no quiere decir que antes de que hubiera ley no había pecado, sino simplemente lo que la ley viene a hacer es que lo hace legal, que lo hace criminal, que le deja saber al hombre que es culpable, aunque eso es desde el inicio, desde la propia conciencia, porque dices, bueno, entonces Adán no tuvo pecado, bueno, ahí está la caída y la evidencia se escondió de Dios, etcétera, todas las cosas que ya hablamos, ¿ok? Ya hablamos acerca de esto.
llega aquí el punto, es de que el hombre no puede hacer absolutamente nada por sí mismo para remediar esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? ¿Para qué nos fue dada la ley? Pues lo que la ley hace es señalar la incapacidad que el hombre tiene para cumplir lo que Dios demanda. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hace la ley? Vamos a ver, aquí hay un principio muy importante. La ley es de Dios, porque dicen, no, entonces la ley será justa, no será justa. Más adelante hay un trabalenguas ahí que se da en Romanos 7, ¿verdad? Capítulo 6, capítulo 7, ¿verdad? Que entonces no es buena la ley. Yo por la ley conocía el pecado, pero no es, o sea, no. O sea, hay que entenderlo bien. No es de que la palabra de Dios me llevó a conocer el pecado como algunos afirman. Lo que hace es que cuando yo voy a la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo pensaba, a lo mejor por ahí, como dice el apóstol Pablo, que codiciar no era pecado. Yo no sabía que codiciar era pecado hasta que vi en la ley que eso era, y que yo vi lo que era codiciar, y yo vi que codiciar era algo que Dios reprobaba, y supe que estaba reprobado. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Señala nuestra incapacidad precisamente, ¿sí? Porque la ley no es un medio el cual Dios dio para salvar al hombre. Escuchen bien, no hay hombre que pueda cumplir la ley porque la ley es de Dios, la ley es divina. Entonces, si la ley es divina, un hombre no la puede cumplir. Dios la puede cumplir. Jesús la cumplió porque Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, no tiene el propósito de salvar, sino de precisamente ver que no podemos, o sea, salvarnos a nosotros mismos, y eso es precisamente lo que hace es llevarnos a que volteemos a Cristo, porque siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que la hace la ley? Pues bueno, la ley no fue dada para salvar al hombre, ¿sí? Nunca fue ese su propósito. Todos los mandamientos que están ahí, ¿verdad? No fueron dados para que el hombre se salvara. Fueron dados para que el hombre, en primer lugar, ¿sí? Adquiriera por un lado el conocimiento, es decir, como dice literalmente, que a través de la ley viene el conocimiento completo del pecado. Porque alguien dice, bueno, es que la palabra de Dios dice que si mi conciencia no me condena, si mi corazón no me condena, pues entonces no hay ningún problema. No, dice, pero hay alguien que es mayor que tu conciencia, hay alguien que es mayor que tu corazón, y ese es Dios, y ese es el verbo encarnado, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo puedo decir, bueno, pues yo, para mí no está mal hacer esto porque es una cuestión cultural, pero cuando vengo a la palabra de Dios, cuando vengo a las escrituras y las escrituras me dicen y me apuntan, eso que tú piensas que no es, eso que tú piensas que no es pecado, sí lo es esto y esto y esto, ¿ya? Te desarma. Sí, sí me doy a entender. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Nos deja ver eso, nos deja ver precisamente cuál es nuestra condición. Entonces, no fue dada para salvarnos, fue dada para que nos diéramos cuenta que no, que ni siquiera podemos aspirar, ¿verdad?, a salvarnos por nosotros mismos. Y eso lo tenía perfectamente claro Adán. Intentó salvarse por sí mismo, no lo pudo hacer. ¿Sí? Entonces, la ley, ¿qué es lo que viene a hacer? Me da ese conocimiento completo respecto al pecado, ¿sí? ¿Sí? Pero al mismo tiempo también me deja ver y me enseña detrás de cada mandamiento el carácter de Dios, el carácter santo de Dios, y puedo saber por qué Dios es como es. Porque al ver el mandamiento, yo veo cómo es Dios. Esto es más profundo todavía, no es el tema, simplemente quiero dejar muy, muy claro este punto. Entonces, repito, la ley no fue dada para salvar al hombre, ¿verdad? Vez tras vez lo menciona esto en las escrituras. Allá en Hechos 13:39 nos habla de eso, en Gálatas 2:16 nos habla de eso, en el Salmo 3, en Gálatas 3, versículo 11, perdón, también nos habla de eso. Montón. Entonces, la ley fue precisamente dado, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos conocer cómo estamos, ¿sí? Muy bien, pues vamos a venir ahora entonces a los versículos 21 y 22, ahí de Romanos 3. Yo espero que vayamos bien, que estemos tomando nota y vamos a seguir avanzando. Versículos 21 y 22. Dice,
Pero ahora, lo voy a leer primero de corrido y después me voy a regresar a detener. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. La primera expresión en donde me detengo muy rápido es, pero ahora, ¿sí? Este pero ahora no es una referencia al tiempo, ¿sí? No estoy diciendo, en este momento es, no, aquí hay un cambio de ritmo, escúchenme bien, ¿sí? Aquí viene entonces ya para decir cómo es que esta salvación se viene a dar. Ya nos dijo cómo no se da, y no se da porque el hombre la cumpla. Entonces, ahora nos dice cómo sí, ¿sí? Entonces viene ese cambio en el desarrollo del argumento, ¿verdad? Es decir, está cambiando ya el tema, ya está haciendo una transición. Entonces dice, pero ahora, ¿sí? Aparte de la ley, y esta expresión, aparte de la ley, no quiere decir, es la ley más algo. No, no, no. Es sin el cumplimiento de la ley. La ley está allá, sin el cumplimiento de la ley. No es además de la ley, porque ya vimos que nadie puede ser salvo por la ley, ¿verdad? En primer lugar, repito, no fue dada para salvar. En segundo lugar, nadie puede cumplirla. Son cosas que acabo de mencionar hace un momento y solo Cristo la cumplió. Él es justo por mérito propio, no por imputación, ¿sí? Jesucristo es justo porque Él cumplió la ley. Él es Dios y tiene todo el mérito que la ley da, ¿sí? Nosotros venimos a ser salvos, venimos a ser justificados por imputación. Es decir, se nos atribuye, se nos da, se nos acredita. Lo que Cristo hizo, nos los da. Y hay esa sustitución. Aquí hay una doctrina maravillosa, la ley de la sustitución, ¿sí? O la sustitución de Cristo. Es decir, Él tomó nuestro lugar y nos da el suyo. ¿Ok? Esto es muy hermoso. Esto es el pago por el pecado y es precisamente a donde vamos. Eso es a donde vamos a ver ahorita cómo ese conflicto teológico que acabamos de mencionar se resuelve. Cómo es que lo resuelve Dios en esa infinita sabiduría? ¿Sí? Entonces, dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Es decir, la ley y los profetas, lo que es lo que nos está diciendo, que la ley y los profetas testifican que Dios es justo y que hubo un pago, ¿sí? Que hubo un pago por los pecados por parte de alguien justo, por parte de alguien inocente, tal como lo demanda la ley, ¿sí? Tal como lo demandaba la ley. Entonces, el propósito de la ley es otra vez hacernos conscientes de nuestra debilidad, de nuestro pecado, no de salvarnos. Eso quiero machacarlo, quiero que lo tengamos bien, bien claro, ¿sí? Versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Es decir, es eficaz en la vida de todos los que aceptan ese acto soberano de la gracia de Dios, ¿verdad? Es decir, que es un acto concreto de fe. El perdón, escuchen bien, el perdón es para todos, pero no todos, es decir, es para todos, no para estos sí y para estos no. Hagan lo que hagan estos, a estos sí los voy a perdonar y a estos no los voy a perdonar. No es así. Aquí es para todos, simplemente es efectivo en el individuo cuando se arrepiente, ¿sí? Y cuando pone su confianza en Cristo Jesús. Eso es, ¿sí? Entonces, y dice, porque no hay distinción. Y aquí, porque no hay distinción, es decir, no hay judíos y no hay gentiles, es lo que viene hablando, ¿sí? No hay, Dios no hace ese tipo de distinciones. Entonces, mis amados, la fe, esto es muy importante porque entender la fe es esencial. Fe no es, sí, sí tengo mucha fe, ¿verdad? Y que Dios lo pueda hacer, yo creo mucho. No, eso no es la fe.
Eso no es la fe. La fe no es un salto al vacío, ¿ok? Así como que voy a dar un paso de fe, bueno, andamos, no andamos por vista, andamos por fe, entonces aunque no lo pueda ver, ahí yo me aviento a ver qué pasa y ¡ay, me salvó! No, no es eso. La fe es una absoluta confianza en Cristo, es una absoluta confianza en su obra redentora, es una absoluta confianza en lo dicho por el Padre. Es decir, yo veo esto y yo pongo mi confianza en lo que dice la Escritura, en lo que Dios dice. Y Dios dice que Cristo murió en mi lugar, ok, para mí eso es suficiente. Yo descanso en eso. Que no, es que ya no puede ser más, es pon tu confianza en Cristo, en lo que Él hizo. Eso es, ¿lo crees eso? Descanso, ahí está mi confianza. ¿Sí me explico? No es que es un Dios, es que Dios, yo creo que Dios puede hacerlo, pues Dios es todopoderoso. Es decir, pensar, el creer, no necesito una fe muy grande para creer que Dios puede hacer cosas tremendas, ¿sí? No necesito una fe muy grande, solamente necesito saber que Dios es omnipotente, que lo puede hacer todo, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a Dios lo puede hacer todo, luego esas preguntas bobas que salen, ¿verdad? Ah, entonces Dios puede hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande que no la pueda cargar. Y dices, no, no estamos hablando de tonterías. ¿Sí me explico? Aquí estamos hablando de que no necesito, que la fe no es de que yo necesite creer mucho, mucho, mucho que Dios sí lo puede hacer, que sí lo puede hacer. Ay, sí lo va a hacer y sí lo va a hacer porque la fe, no, no, no. La fe es una confianza completa, ¿verdad? La fe, escuchen bien mis amados, la fe no es algo ilógico, la fe no es algo que no tenga sentido, la fe no es suicidio cerebral. ¿Estamos aquí? ¿Verdad? Póngame atención en esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué más razonable hay, verdad? Que la criatura confíe en su creador. ¿Qué más inteligente hay que la criatura ponga su confianza en su hacedor? O sea, no tiene mucha ciencia. Simplemente requiero sentido común para llegar a eso. Eso es lo más lógico. Eso es lo más inteligente que pudiera hacer. ¿Sí? ¿Quién me conoce perfectamente? ¿Quién sabe cómo funciono? ¿Quién me formó? ¿Quién sabe la condición de cada una de las células de mi cuerpo? ¿Quién sabe cómo está? ¿Quién sabe cómo está funcionando? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe todas las cosas? ¿Quién sabe el principio desde el fin y el fin desde el principio? ¿Quién sabe todo eso? Bueno, no es lo más inteligente descansar y confiar en lo que Él dice, porque dice la palabra que Él no miente, que Dios no puede mentir porque es absolutamente santo. Estamos aquí. Dios nunca nos va a defraudar. Dios nunca nos va a engañar. Nunca nos va a decir una mentirita piadosa, ¿sí? Para salir del paso. No, no, no. No es así. Entonces, por eso, mis amados, la fe nunca es un intento para ganar la salvación. Nunca es un intento para ganar la salvación. La fe es más bien esa aceptación humilde de esa salvación que Dios me ofrece como un regalo en Cristo, como esa salvación que me ofrece para que yo descanse en Él, para que yo ponga mi confianza en Él. Eso es la fe. Entonces, ¿qué es lo que hace la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios le provee a la humanidad, ¿verdad? O provee a la humanidad, es únicamente la justificación por medio de Cristo Jesús. No hay otro medio, solamente por medio de Él, y fue provista precisamente por la gracia de Dios, que se puede apropiar de esa salvación única y exclusivamente por la fe. Efesios 2, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es muy claro, ¿sí? Es clarísimo, es muy sencillo de entender. ¿Cómo es la salvación? Es por gracia, es un regalo. ¿Cómo llego a ese obsequio que Dios me da? Por medio de la fe, creyendo, ¿sí? Alguna vez yo puse un ejemplo, ¿verdad? Que la gracia es como la medicina,
pero la fe es como la cuchara en donde va la medicina, o si quieren que sea más efectivo, la jeringa por donde va la medicina. Entonces, lo que me salva, escuchen bien, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es la fe lo que nos da ese acceso a la gracia. Espero que haya quedado claro. Vamos al versículo 23 de Romanos 3, ¿sí? Muy conocido y a veces muy mal entendido. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Quiénes pecaron? Todos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que nadie tiene la más remota posibilidad de ser participante de la naturaleza divina, ¿sí? Ese es el punto. Aquí no es por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y no alcanzan a estar en el cielo. No, no, eso es una visión muy limitada. Lo que nos dice el texto es por cuanto todos pecaron, no tienen la más remota posibilidad de obtener la vida de Dios que les permite estar delante de Él por la eternidad, ¿sí? Por eso, mis amados, la salvación incluye la glorificación del cuerpo. ¿Me explico? Ese es el punto. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente. La muerte en ese sentido, y la muerte entendamos que no es la aniquilación, la muerte es la separación de la vida. Entonces, por eso cuando venimos a Cristo, mis amados, qué bueno, hemos sido redimidos y ahorita estamos redimidos. Sí, gloria a Dios. Si ahorita morimos, estaremos con el Señor, pero nuestro cuerpo va a resucitar, nuestro cuerpo va a ser levantado y va a ser glorificado para que estemos delante de Él, para que alcancemos su gloria. ¿Sí? Esto es maravilloso, porque precisamente la salvación incluye la glorificación. Esto es muy, muy clave, mis amados, ¿verdad? Entonces, escuchen bien, Dios es tan bueno, es tan maravilloso, que Él quiere que todos disfruten de Él, de su esplendor. Escuchen bien, no hay mayor bien para el hombre, no hay nada mayor para el hombre. Perdón, no hay regalo mayor que el hombre pueda tener que disfrutar de Dios mismo, que llegue a ser como Él, que llegue a ser como Cristo en su carácter, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Escuchen bien, eso es lo que nos dice Romanos 8, 28 y 29. Bueno, que todas las cosas ayudan para bien, los que hemos sido llamados conforme a su propósito, porque Dios nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen, al ícono de su Hijo, para que esa imagen sea formada en nosotros, en ese carácter. No hay nada mejor, no hay nada mayor. Si alguien piensa que hay algo mayor que ser como Cristo en el carácter, mis amados, tiene una mente con una sabiduría completamente natural, terrenal, animal y aún diabólica. ¿Estamos aquí? No hay nada mayor que ser como Cristo. No hay nada más valioso que Cristo en todo el universo. No hay absolutamente nada más precioso, nada más glorioso que Cristo. ¿Sí? Dios encarnado. Nadie con tanto valor como Él. Y escuchen bien, Él se dio por nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de Él. ¿Sí? Su amor es incomprensible, yo lo sé. A mí se me funden los fusibles por esto. ¿Sí? Entonces, fíjense qué tremendo, ¿verdad? Versículos 24. Yo espero que vayamos bien. Vamos a meterle el acelerador. Versículo 24. Aquí regresa de alguna manera al argumento del versículo 22, pero lo amplía, ¿verdad? Y puntualiza entonces ya aquí la obra de Cristo a la que Dios nos llama a confiar. Fíjense bien, ¿eh? Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Digan conmigo, redención. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente, por su gracia, ¿sí? ¿Por qué? Por medio de la redención
que es en Cristo Jesús. ¿De qué nos está hablando? Ok, redención está hablando del pago por el rescate. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí la palabra redención, eso es lo que quiere decir, el pago por el rescate. El término griego es apolutrosis, ¿sí? Es decir, por el pago que se hizo. Y entendamos esto, entonces, que hubo un pago, ¿sí? Esto es importante aclarar. Número uno, que es, todos son justificados gratuitamente, ¿sí? Es decir, que todo el que llega a ser justificado, no decir que es que ya todos son justificados. No, no, no. Es todo aquel que llega a ser justificado es por la gracia de Dios, porque hubo un pago, ¿sí? Número dos, importante entender, nadie es justificado por méritos propios, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en claro. Entonces, escuchen bien. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Que Dios no declararía a una persona justa e inocente sin tener una base objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Antes tiene que tratar con el problema, ¿verdad?, del pecado del individuo. Es decir, el individuo transgredió la ley, el ser humano violentó la ley, hay infracción a la ley. Para poder tratar, entonces, para poder justificar eso, se tiene que tratar con ese problema. ¿Cómo trata Dios con el problema de la ley violentada? Precisamente con la redención, con ese pago por el rescate, ¿sí? Y aquí déjenme hacer una muy breve ilustración con respecto a la palabra apolutrosis o al término redención. Era un término muy común para nosotros, no es tanto, pero en los tiempos bíblicos esto era un tema o era un término más bien muy común porque habían mercados de esclavos, es decir, la esclavitud era algo, y el Imperio Romano, yo lo he mencionado en otras ocasiones, el Imperio Romano fue un especialista en ello, ¿sí? Es decir, el tráfico de los seres humanos fue uno de los pilares, uno de los motores de la economía del Imperio Romano. Okay, muy importante entenderlo. Y así como habían, aquí como tenemos, ¿verdad? Mercaditos, ¿verdad? Tianguis, donde venden fruta y que vamos ahí por la calle con nuestro carrito y vamos escogiendo la fruta. Ya, y pues ahora nos faltan, ¿verdad? Hay unas fresas muy bonitas aquí y hay otros duraznos muy preciosos por acá y así, y vamos escogiendo la fruta. Bueno, en aquellos tiempos habían mercados de esclavos. Entonces, gente que necesitaba algún esclavo para alguna labor iba a esos mercados de esclavos. Y dependiendo lo que estuviera buscando, pues es lo que ahí había. No voy a describir los procesos de selección porque es vergonzoso, ¿sí? Eran muy feos. Pero el punto es que estaba un esclavo, ¿verdad? Ese esclavo tenía su dueño y cuando llegaba alguien que quería ese esclavo, hacía una redención, había una apolutrosis, es decir, pagaba un precio por ese esclavo. Entonces ese esclavo a partir de ese momento pasaba a ser de él, seguía siendo esclavo, ya no del antiguo, sino ahora del nuevo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Ese pago que fue hecho, no fue hecho, ese pago no se le hizo al diablo, ¿ok? Eso es muy importante. Ese pago es porque era algo que la ley demandaba. El pago lo exigía la ley, no el diablo. O sea, el diablo no le dijo a Dios, bueno, pues manda a tu hijo y te entrego a estos. No, 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 no. Hablar de esa manera no refleja más que una ignorancia bíblica tremenda, ¿sí? O una perversión o las dos. No, no, no. Es la ley la que demanda eso, ¿sí? Es la ley la que demanda eso. Un sacrificio perfecto, una víctima perfecta, completamente inocente, en este caso para salvar al hombre, hombre por hombre. Por eso viene la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? Él mismo se ofrece esa redención, ese pago que es en Cristo Jesús. Yo espero que con esto haya quedado perfectamente cubierto, ¿verdad? Cómo ya hay una base objetiva, entonces, para el perdón de Dios. ¿Está bien? Esto es muy, muy importante porque, repito, esta palabra redención se utiliza en eso, es en precio por la libertad. Ahora, eso es lo que la Biblia nos dice. Ok, ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero somos esclavos de Cristo.
le pertenecemos a Él. Él nos da la libertad, pero Él es un buen amo. Y ahora somos esclavos por amor, ¿sí? Él se dio a sí mismo por nosotros. Qué maravilla, mis hermanos. Qué maravilla. En Primera Timoteo, capítulo 2, pueden verlo ahí, Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Solamente para afirmar o para reafirmar, para redondear esto que acabo de mencionar, porque es un punto muy clave, muy importante. Sí, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, o sea, un Dios verdadero, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos mediadores. ¿Qué es un mediador? El que lleva ahora sí que el que hace el trámite de unión entre uno y otro. ¿Sí? No hay dos mediadores, no es María, no son los ángeles, no es el no es el santo aquel. No, no, no. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, Cristo Jesús, hombre, porque Él fue el que se dio en pago por nuestros pecados, ¿sí? Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿sí? Testimonio dado a su debido tiempo. Es decir, eso que Cristo hizo, lo hizo en el momento en que Él lo determinó hacer, como vimos la semana pasada, no en el momento en que ahora sí que se alinearon los astros, se alinearon las cosas, el Imperio Romano hizo carreteras, el idioma, tal, era el momento propicio, y bueno, en ese momento también a Jesús lo agarraron y fue una víctima, no, no, no. Esto de que ese mediador fue manifestado fue en el tiempo en que Él determinó que así fuera. ¿Ok? Regresamos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Aquí ya nos explica del versículo 24 precisamente en qué consiste ese pago, porque dice en el versículo 24, ¿verdad? Que todos somos gratuitos, que todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿En qué consiste esa redención? Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Es decir, esto es que Dios lo presentó a él como la víctima expiatoria, ¿sí? Por su muerte expiatoria, su muerte nos expió. ¿Qué quiere decir? Que la sangre de Cristo, escuchen bien, esto déjenme decirlo aquí una vez más, ¿sí? La sangre de Cristo, escuchen bien, es solamente para redención. No, es que la sangre de Cristo, ¿verdad? Y ahora voy a ir a trabajar. Yo te cubro con la sangre de Cristo para que los demonios no se te acerquen. No, yo aplico la sangre de Cristo acá. Estás enfermo, aplico la sangre. Y andan aplicando la sangre de Cristo por todas partes. Escuchen bien, eso es una doctrina relativamente nueva, no tiene más de 50 años, ¿sí? Así que con esto que acabo de decir, a los que ya andamos en el quinto piso, somos nuevos. ¿Sí? Eso es una doctrina muy nueva, ¿sí? Y escuchen bien, es una doctrina que tiene muchas cosas que ver, está más cargada a la hechicería que a lo que la Biblia dice. ¿Sí? No, no, no. La sangre de Cristo es solamente para la expiación. No es de que puedo andar, le aplico la sangre de Cristo acá. No, es que por su sangre entonces somos sanados. No, no, no. Le repasen Isaías 53 de tarea, por favor. La sangre de Cristo es solamente porque la Biblia nos dice que la vida está en la sangre. Es que dio su sangre. ¿Qué quiere decir? Dio su vida. ¿Sí? No es salpico por acá la sangre. Ahora yo aplico espiritualmente la sangre. Pongo aquí, es que voy a poner la sangre en los dinteles como allá en Egipto para que el destructor no entre. No, mis amados, no tiene nada que ver. ¿Sí? Es una confusión. Ese destructor que entró allá, ya no es el tema, pero pues ya me metí por aquí. Ese destructor que entró ahí para juzgar a Egipto, escuchen bien, no era el diablo, no lo mandó el diablo, lo mandó Dios. Y el hecho de que pusieran la sangre, ¿sí? Era como señal
de que los que estaban ahí habían sido redimidos, que había habido una víctima, un inocente, la muerte, que hubo un inocente, el cual dio su vida por los que estaban en ese lugar. Solamente esa es una figura de Cristo. Esa era una figura de la salvación, de la redención. Todas las de esas demás cosas lo aplico aquí en los dinteles de mi puerta, la sangre de Cristo para que el destructor no venga y me toque. Tienen una teología muy equivocada, muy desviada, muy antibíblica, debo decirlo. ¿Sí? Entonces dice, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Escuchen bien, porque su tolerancia, dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que la muerte de Cristo es el sacrificio que satisfizo completamente las exigencias de Dios, ¿sí? En contra del pecado de nosotros, de nuestro pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, que al poner nuestra fe, nuestra confianza en eso que Cristo hizo a favor de nosotros, en eso que Dios determinó, ¿sí? Escuchen bien, entonces al confiar en Él, pudiéramos ser librados de la ira de Dios en el día del juicio. Porque otra vez, como vimos en Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18, ¿sí? El Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano ya está condenado. Es decir, el hombre no tiene nada más que hacer para ser condenado que simplemente vivir y morir. Pero Él vino a rescatar, a redimir. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Yo espero que esto sea suficiente. Entonces, aquí el creyente entonces deposita, es decir, pongo mi fe en Cristo, porque soy creyente, creo, pongo, descanso mi fe en Cristo. No es que pongo mi confianza en su sangre, en sí misma, la sangre por la sangre. No es que lo que representa es la vida, que Él entregó su vida. Entonces yo pongo mi confianza en que Cristo entregó su vida como pago por mi pecado, ¿sí? Porque la sangre de Cristo no es un amuleto. Yo quiero insistir en eso. Y aquí vamos a ver uno de los versículos más hermosos y más claros que hablan de la doctrina de la sustitución. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto no quiere decir que Cristo se hizo pecador, porque esta es otra de las cosas que dice. No es que entonces Cristo se hizo pecador, no dice que se hizo pecador, ¿sí? Lo hizo pecado por nosotros, es decir, que Dios trató a su Hijo como si hubiera sido pecado y le dio la espalda, y nosotros podemos ver las palabras, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dado la espalda? ¿Sí? Tomó nuestro lugar. Ahora, ¿qué es eso? Él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Cristo. Ahora ya estamos en Cristo, ya estamos en Él. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que cuando yo pongo mi confianza en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, yo vengo a ser justificado, vengo a ser declarado inocente. Así de fácil, así nomás de gratis, pues es gratis para nosotros, pero el pecado tuvo un precio altísimo. Nuestra salvación, es que es gratis, nuestra salvación para nosotros nos es dado gratuitamente, pero tuvo un costo altísimo. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Tuvo un costo altísimo. Entonces, en el momento en que yo pongo mi confianza en Él, yo soy declarado inocente. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien. ¿Qué fue lo que pasó en esa cruz? Hubo un intercambio. Mi pecado fue sobre Cristo. Ahora la justicia de Cristo es sobre mí. Me es imputada su justicia. Yo no la gané, la ganó Él, pero me la dio a mí. Luego entonces, cuando yo pongo, lo digo por enésima vez, cuando yo pongo mi confianza en Cristo Jesús, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, algo maravilloso, porque resulta que entonces cuando Dios voltea y me ve, no ve el pecado de Raúl, ve la justicia de Cristo. No ve a Raúl, el pecador,
Ve a Cristo, el justo. Maravilloso, maravilloso. Sin palabras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Paz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Eso es lo que dice en Isaías 53. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Pónganme mucha atención todos, por favor. Vamos a orar por los enfermos. Sí, Señor, y oramos, ¿verdad? Por el hermano, la hermana fulana de tal, esto, y Señor, y yo declaro, y ahora mismo, porque por sus llagas hemos sido curados. No está hablando de las enfermedades, debo decirlo. Aquí está hablando de las consecuencias de nuestro pecado. A eso se refiere. Por sus llagas hemos sido curados. No es que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Sí, Isaías 53 hay que estudiarlo, ¿sí? Pero aquí de lo que está hablando, esas dolencias, todo eso que trata ahí, todas esas enfermedades, no está hablando de la gripa, no está hablando del COVID, no está hablando de eso. Está hablando de las consecuencias del pecado, de la corrupción del pecado en el hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Por sus llagas, por lo que Él hizo, eso ya no tiene efecto en nosotros, porque seremos glorificados. Ahorita sí tiene efectos, pero seremos glorificados. ¿Okay? Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido, aquí está, miren, en esta traducción la conjunción, los verbos están conjugados perfectamente, en un pasado perfecto. Así, también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, la segunda venida de Cristo no tiene que ver con pecados, es decir, no tiene que ver para salvarnos, para salvar al hombre, ya tiene que ver con otra cosa. Dice, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Sí? Maravilloso. Versículos Romanos 3:26 y nos vamos perfilando aquí ya para el final. ¿Sí? Romanos 3:26. Para demostrarnos en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, aquí está resuelto ese dilema o ese problema teológico, esa base en donde Dios puede perdonar y Dios puede justificar al pecador porque ya hubo un pago, ya hubo lo que ya fue, la ley ya fue satisfecha en Cristo Jesús, ahora ya puede, ese pecador que cree ya puede ser justificado. Y Dios muestra entonces su justicia, Él es justo y Él justifica a quien, al que pone su confianza en la obra de propiciación, en la obra expiatoria de Cristo Jesús. Maravilloso, maravilloso. Permítanme leer desde el versículo 20 hasta el 26 de corrido, nada más para refrescar un poco y nos vamos ya para la conclusión. Desde el versículo 20, lo leo. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pongan atención. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe,
como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ya después vienen unas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está pues la jactancia? O sea, ¿de qué podemos presumir? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido si todo nos lo ha dado por gracia, empezando por lo más grande, el regalo más grande que el ser humano pudiera jamás pensar, jamás habérsele ocurrido? Cristo Jesús, el amado del cielo. Sí. Wow. Entonces, previamente a esto, pues Pablo ya les había hablado acerca de esa bondad de Dios, ¿sí? Ya les había mostrado, ¿verdad? Que Dios, pues en su bondad, lo que quería hacer era guiar al hombre al arrepentimiento, que era paciente, quería que el hombre se arrepintiera, pero que el hombre menosprecia a Dios, ¿verdad? Y que el hombre rechaza a Dios. Eso es lo que nos habla Romanos 2:4. No se los iba a leer, pero todavía veo que tenemos tiempo y déjenme leerles este versículo para que lo ubiquemos. 2:4 dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Él está hablando a los moralistas, ¿sí? Impresionante, ¿sí? Entonces, aquí se dice, ¿verdad?, que Dios es paciente. Lo que nos está diciendo es de que Dios es paciente y que Él previó, que Él sabía, evidentemente, como vimos, porque la salvación, la redención, es un plan eterno de Dios, ¿verdad? Una solución para los pecados con la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, esa paciencia es una evidencia de su gracia, no de su injusticia. Entonces, ¿por qué Dios no hace esto y no hace esto? ¿Y por qué entonces, si Dios es todopoderoso, entonces, y Dios es amor, entonces, ¿por qué no acaba con el pecado? Es un argumento existencialista. Porque ya probablemente algunos de ustedes lo han escuchado. Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Entonces, ¿por qué hay tanto mal? Entonces, Dios no, o no es tan bueno o no puede acabar con el mal. No, si es absolutamente bueno y acabará con todo el mal. Es decir, el pecado y las consecuencias del pecado y la corrupción del pecado que entró a toda su creación, ¿sí?, será acabado, será borrado, y aquel por el que entró el pecado ya fue, desde ya fue juzgado. Satanás ya tiene la condena, pero el tiempo de esa condena, cada día que pasa, escuchen bien, cada día que pase, él sabe que le queda un día menos y que falta un día menos para que esa condena se lleve a cabo, para que la ejecución de esa condena de ser lanzado al lago de fuego, ¿sí?, por la eternidad, a él y los que le siguieron y los que han rechazado a Cristo, ¿sí?, pues ya, ahora sí que tic-tac, 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 tienen un reloj encima. Termino con esto. Se los voy a dejar un momentito ahí. Para los que anotan o luego le toman fotografía. Mejor les voy a mandar la presentación al chat, yo creo. Sí, para que ahí hagan sus notas. No se me había ocurrido eso, pero igual y lo hacemos, ¿verdad? Que no anden batallando. Pero tampoco se las quiero poner tan fácil, fíjense, así que también aplíquense y hagan sus notas. William MacDonald comenta lo siguiente, es un comentarista bíblico, ¿sí? Y dice así: el camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador y desesperado de ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta, sino la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. Qué precioso lo concluye él, qué precioso y qué claro, cuánta claridad de pensamiento para definir eso que nos dice allá en Romanos 1, 16 y 17, que es el Evangelio, que el justo por la fe vivirá, ¿sí? ¿Se recuerdan eso?
pero hace esta declaración, ¿verdad? Que nuestro camino no es, no es eso agotador que yo estoy tratando de ganarme la aceptación, el favor y el perdón de Dios, porque esas son cosas, la aceptación, el favor, el perdón de Dios, no son cosas que nos podemos ganar, esas son cosas que Dios nos da. Y aquí podría sacar otro tema, ¿sí? Pero simplemente les voy a poner esa mosca en la oreja para que nosotros veamos, ¿sí? Cómo nos debemos de relacionar con los demás también, ¿sí? La gracia es mejor. Es que mira lo que me hizo, ¿sí? El que la hace me la paga. Y yo sé que esto es duro, yo lo sé, pero la gracia es mejor. No, ya no confío, ya, jamás, ya, olvídese. Bueno, hay sus que veras, ahí no me voy a meter por ahí porque el tema es muy amplio, pero a lo que voy es, híjole, no tratemos de ganarnos el favor y la aceptación de nadie. Miren, Dios no nos exige eso, no nos lo podemos ganar, Dios no lo da. Bueno, porque si alguien nos pide perdón, perdonémosle. Si alguien, pues, nos defraudó y se arrepiente y nos pide perdón, extendámosle el perdón. Es que no se lo merece, que, pues no, pero no lo voy a, ahora sí que Dios trate contigo. Yo no te voy a retener eso, ¿sí? Y podemos imitar a nuestro Señor ahí. Pues bien, mis amados, con esto concluimos el tema del día de hoy y pues que Dios nos ayude. Déjenme leer otra vez, por última vez, este comentario, ¿verdad? Para los que no están viendo, que no lo tienen ahí, que simplemente están escuchando ahorita por SoundCloud, lo que nos dice aquí. El camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador y desesperado de ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta, sino la humilde y arrepentida aceptación del amor y de la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. Pues gloria a Dios por esto, mis amados. Y concluimos, repito, y pues vamos con la ayuda del Señor a pasar a la sobremesa.